uno tras otro. Los rostros fueron ocupando su lugar como individuos de carne y hueso delante de Mike. Se presentaban a sí mismos y le comunicaban a Michael Thomas el gran amor que sentían por él. Casi siempre hablaban de la familia. Todos eran de un extraño lugar llamado el Cuadrante 5. Cualquier cosa que significara eso. Solo hubo tiempo ese día para que 9 de los 27 seres le explicaran su historia. Al finalizar, se encendieron las luces. Mike permaneció sentado en silencio y se dio cuenta de que había pasado la hora de la comida y ni se había enterado. Desde el fondo de la sala, Rojo vino a su encuentro y se puso delante de él. ¿Estás cansado? No, lleno de júbilo, respondió Mike. ¿Ya tenemos que dejarlo? Rojo rió de todo corazón y le hizo a Mike una señal con la mano para que se levantara y le siguiera hacia el comedor. Todavía nos quedan 2 días más en este plan, Michael Thomas. Hay tiempo para que hable la mayor parte de la familia. 1.000.000 de preguntas acudían a la mente de Mike mientras iba camino al comedor. Rojo, ¿te quedarás a cenar? Lo que quiero decir es que ya sé que no comes, pero quisiera hacerte unas preguntas. Por supuesto. Rojo se divertía. Mike pensó que probablemente tendría otras cosas que hacer, sin caer en la cuenta de que Rojo estaba únicamente por él y por otros que estaban en el camino en ese momento. Entraron en el comedor, donde ya había 2 asientos preparados. Mike miró a la mesa inquisitivamente. ¿Quién más estará con nosotros? Si no recuerdo mal, me has invitado, respondió Rojo en un tono socarrón. Pero si tú no comes. ¿Quién ha dicho eso? Rojo se divirtió mucho cuando se sentó a la mesa en el sitio que quedaba frente a Mike y se sirvió una refrescante bebida de frutas. Mike estaba desconcertado. Es que yo nunca, quiero decir, ninguno de los otros ángeles comía, simplemente pensé que... Michael, interrumpió Rojo, los ángeles no necesitamos comer, pero me uno a ti en esta necesidad humana porque es agradable para ti tener un compañero que también esté comiendo. ¿No es así? Es cierto. Mike no podía discutirlo. Hacía semanas que comía solo. La última vez que vivió lo más parecido a comer acompañado fue cuando Verde estuvo con él, mirándole mientras comía. Por lo menos había tenido compañía. Qué divertido era Rojo. Quizás era el más humano de todos. Me siento honrado de que pienses eso, respondió Rojo, masticando pan y leyendo los pensamientos de Mike por completo. Este comió a intervalos, porque continuamente le hacía preguntas al ángel. Rojo, lo que acaba de ocurrir fue real, fiero a cuando esos seres hablaron conmigo. ¿Se trata de una nueva técnica de proyección que todavía no conozco? Rojo rió de nuevo mientras se limpiaba la barbilla con una servilleta. ¿Por qué los seres humanos desean desesperadamente asignar realidad a la ilusión? Y cuando la verdad esté presente a veces, los seres humanos la niegan, creyendo que se trata de un engaño. Nunca entenderé esto. ¿Cuál es la respuesta?, inquirió Mike. Todo era absolutamente real, explicó Rojo. Más real que tu propia realidad en la Tierra, Michael. Ellos están aquí en persona, en esta casa, por ti. Mike no lo comprendía del todo, pero siguió haciendo preguntas. Rojo, todos esos nombres que suenan tan raro. Me he fijado que mi imagen no tenía uno, solo esa extraña caligrafía que ya he visto antes. Claro que tienes un nombre, Michael.
pero por ahora está oculto. Si es lo apropiado, algún día podrás conocerlo o, por lo menos, la parte que puedas pronunciar. Pero eso no tiene que ver con tu iluminación. Después de todo, no sabes mi nombre y eso no te ha impedido disfrutar de tu estancia aquí. Rojo dio otro bocado. Michael nunca había considerado el hecho de que no sabía los nombres de los ángeles que había encontrado en las diversas casas. Simplemente se refería a ellos de acuerdo al color que tenían. Era lo más fácil para todos y ellos lo fomentaban. Rojo, ¿cuál es tu verdadero nombre? Mike estaba verdaderamente interesado. Mientras esperaba la respuesta, tomó otro bocado de ensalada. Das por hecho que un nombre es un sonido, Michael. Mike reparó en que Rojo era un comensal inepto. Podría afirmarse que era la primera vez que comía. A cada rato la comida caía de su boca al plato. Ya iba por la cuarta servilleta e intentaba emular a un ser humano lo mejor que podía en los ademanes y en el comportamiento en lo que a comer se refiere. Verdaderamente era bastante divertido, pero Mike estaba demasiado absorto en sus preguntas como para reaccionar a esto. Más tarde se reiría a carcajadas, pero no a costa de Rojo. Este siguió con su explicación después de limpiarse la boca una vez más. Todos los nombres de las entidades del universo son energía, incluido el tuyo y el mío. Tienen color, vibración, sonido e incluso propósito. No pueden pronunciarse totalmente como un sonido en el aire, tal como puede hacerse con los nombres de la tierra. Incluso los nombres que hoy has oído y visto escritos son solamente una porción de la energía real del nombre completo de cada entidad. Se han pronunciado lo mejor posible solo para ti. Cuando los seres espirituales se saludan entre ellos, pueden ver sus nombres. Cada entidad lleva consigo todo su linaje y cualidades en los colores y vibraciones dentro de su Merkabah, que es el nombre con el que se denomina un cuerpo angélico. Es bastante más complejo de lo que eres capaz de comprender en este momento, Michael, dado que es interdimensional. Rojo, prosiguió Mike, pues quería saber más. Hoy en el cine, ¿por qué había algunas imágenes en la hilera superior que fueron pasadas por alto cuando les llegó el turno de explicar sus historias? Mike estaba especialmente interesado por la imagen de la mujer pelirroja, cuya energía le había cautivado desde el principio. Se encontraba en la hilera superior, pero fue omitida. Esos son seres humanos que no conoces, Michael. Rojo dio un sorbo e intentó, sin éxito, que el líquido no se le escapara por las comisuras de la boca, por lo que tuvo que usarlas de nuevo la servilleta, por 7ª vez. ¿Así que aquellos a quienes no conozco no cuentan? Normalmente, aquí no muestran contratos sin cumplir, Michael. Tú no podrías establecer una relación con ellos, puesto que no los has conocido en tu vida. Aquellos que se presentarán son solamente los miembros de la familia que has conocido hasta ahora. Mike se sentó cómodamente un momento y de nuevo reflexionó sobre una idea en la que hacía tiempo que no pensaba. Se preguntó sobre la conveniencia de su viaje a esta tierra de las 7 casas. Si se hubiese quedado en Los Ángeles, podría haber interactuado con más personas que tenían planes espirituales para encontrarse con él. ¿Había interrumpido algún tipo de plan cósmico? ¿Cuáles podían ser las consecuencias? Rojo escuchaba y abordó las preguntas no verbalizadas. Escúchame, Michael. No todo lo que piensas se entiende dentro de las 3 dimensiones.
Tu mente aquí no es la mente de Dios. Todavía no puedes saber lo que nosotros ya sabemos. Sigues siendo un ser humano y se te quiere mucho precisamente por serlo. Aquí están ocurriendo más cosas que las que tú sabes. Optaste por abandonar el camino y es un honor que lo hicieras. Nada de lo que elijas hacer es inapropiado. No podríamos ayudarte como lo estamos haciendo si no hubieras sido ungido que estuvieras aquí en este momento. Mike nunca había pensado que su elección de estar en este camino estuviera ungida. Seguía concibiéndola como una huida. Estaba entrenándose para regresar al hogar y por alguna razón esos seres angélicos le honraban y le bendecían. Rojo estaba en lo cierto. No podía ver la perspectiva de conjunto. ¿Alguna vez llegaré a comprenderlo? Cuando estés ante la puerta del hogar y la abras, lo comprenderás. Rojo se puso de pie y se excusó con elegancia. Al cerrarse la puerta, Mike se puso de pie y observó la zona de alrededor de la mesa y silla donde había estado sentado Rojo. Parecía que hubiera estado allí un niño de 3 años. Había migas, zumo de frutas y pedazos de comida por todas partes. Mike soltó una carcajada. «Te quiero, Rojo», exclamó. Se daba cuenta de que Rojo había tenido un detalle al ofrecerse a cenar con él. Lo había intentado. «Me pregunto si hay cosas que los ángeles no pueden hacer», se dijo. Luego meditó y se preguntó, si hay cosas que los ángeles no pueden hacer y los ángeles forman parte de la totalidad, me pregunto si habrá cosas que Dios no puede hacer. De inmediato, Mike oyó la respuesta dentro de su cabeza. Era la voz de Violeta. Sí, Dios no puede mentir, ni odiar, ni tomar decisiones imparciales fuera del ámbito del amor. Esta es la esencia del por qué tenéis las lecciones de la tierra, para que Dios pueda contar con una prueba imparcial. Mike sabía que acababan de impartirle algo profundo, pero no entendió nada. Quizá, con el tiempo, incluso esto tendrá sentido, pensó. Qué gusto volver a oír la voz de Violeta. Vaya lugar. Mike se durmió, pero los 2 nombres angélicos, Anehu y Eleiwin, siguieron apareciendo ante él, con vivos colores y diseños geométricos. Era maravilloso. Mike durmió bien, a pesar del espectáculo luminoso recurrente. Al día siguiente, Mike estaba ansioso por empezar. Prácticamente devoró el desayuno y luego siguió a Rojo al cine. Corrió literalmente hasta la gran butaca acolchada y aguardó a que empezaran las presentaciones y las ilustrativas palabras de su recién descubierta familia. Esta vez le tocó el turno a algunos personajes que no habían sido muy amigables. No obstante, todo le pareció muy apropiado. Henry, el matón, salió de la pantalla y se puso frente a Mike. Le habló del contrato que ambos habían establecido y de la pesada carga de su origen. Mike y Henry habían sido camaradas de a bordo en un barco, en un pasado remoto, y la interacción de sus vidas en ese tiempo había concertado lecciones que ambos tenían que aprender juntos esta vez. Todo esto era fascinante y de alguna manera tenía sentido. Él y Mike eran compañeros en una danza de energía que seguía en marcha. Después se fue desvaneciendo y Mike le dio las gracias por interpretar tan bien su papel. La siguiente persona que habló fue la mujer que había matado a sus padres con el coche. Ella disfrutó dando su explicación.
se denominaba a sí misma la catalizadora para la terminación. Fue un lenguaje espiritual que Mike aún no era capaz de entender. Era como si ella hubiera tenido una cita con sus padres esa noche, en aquella fatídica carretera comarcal, y hubiera acudido puntualmente. Habló de la sesión de planificación y dijo que todas las entidades habían aplaudido de júbilo cuando todo hubo acabado. La muerte no traía consigo la misma energía para aquellos que estaban al otro lado. Era casi como una obra de teatro. La mujer nunca pidió perdón por lo que había hecho. No tenía por qué hacerlo, dado que estaba perfectamente de acuerdo con lo estipulado. Mike dejó de juzgarla. De hecho, así se lo hizo saber. Gracias por tu regalo, valioso ser. Mike lo dijo en serio. El desfile de componentes de la familia llegó a su fin por ese día. Mike se puso de pie y se fue a cenar. 9 seres más le habían explicado sus historias y linajes. Esta vez, Mike no le pidió a Rojo que cenara con él, pero sí que le hiciera compañía mientras cenaba. Tenía más preguntas que formularle y no deseaba distraerse con la comida que salía despedida por aquí y por allí y con las bebidas derramadas. Rojo, ¿muchos de estos seres siguen viviendo ahora en la Tierra? ¿Cómo es que también pueden estar delante de mí explicándome sus historias? Michael Thomas, estás usando de nuevo tu experiencia humana para entender la realidad del hogar. El verdadero Michael Thomas puede estar en varios sitios. Tu fragmento de Dios, que es la parte más elevada de tu alma, no está del todo presente cuando estás en la tierra, sino que está en otra parte haciendo otras cosas. Por ejemplo, realizando otros planes para los potenciales de energía con la familia, ahora que has cambiado tu camino. Rojo sonrió mientras dejaba que Mike cavilara sobre lo que acababa de decir. ¿Nuevos planes? Sí, respondió Rojo. Mike estaba atónito. Todo empezaba a encajar. Las sesiones de planificación no solamente se llevaron a cabo al principio, antes de que él estuviera allí, sino que otras nuevas, producto de sus iniciativas iluminadas, se estaban llevando a cabo incluso ahora, usando una parte de él mismo de la que ni siquiera era consciente. ¿Eso me hace tener una especie de personalidad múltiple? Cierra tus ojos, Michael. Rojo le estaba impartiendo una lección. Concéntrate y recuerda los acontecimientos de este día. Imagina que estás de nuevo en el cine. Mike lo hizo. Rojo continuó. Dime dónde estás ahora. En el cine, respondió Mike. Pues yo creía que estabas aquí conmigo, comiendo. Mike abrió los ojos y lanzó a Rojo una mirada de disgusto. Espera un momento. Se trata solamente de mi imaginación. No tiene más valor que el que tienen mis sueños. Mi cuerpo real está aquí y mis pensamientos en el cine. Bueno, entonces dime, ¿qué es lo real? ¿Tu cuerpo o tus pensamientos? Le preguntó Rojo. Mi cuerpo, creo, respondió Mike vacilante. Rojo no dijo nada. Se inclinó hacia adelante y le dio a Mike algo en que pensar. Mike, anoche... Rojo hizo una pausa para dar efecto a sus palabras. Ya sabes que volviste a encontrarte con los tuyos. Esta vez te mostraron su verdadera energía y tú
los llamaste por sus nombres verdaderos. Viajaste con ellos a varios lugares y te lo pasaste muy bien. Mike dejó de comer. ¿Quieres decir que fue real? Sí, pero yo estaba dormido, soñando. Tu parte humana no te deja comprender la realidad del espíritu, Michael. Tu conciencia es la verdadera realidad. Lo físico es solamente temporal. Tu estructura celular, aunque es en sí misma un recipiente sagrado, es solo un lugar donde reside el espíritu de tu conciencia y puedes llevar ese espíritu a donde tú quieras. Por lo tanto, en donde están tus pensamientos está tu realidad. Créeme, es así. Rojo sonrió. ¿Puedo abandonar mi cuerpo? Mike estaba confuso. Si lo haces todo el tiempo, Michael. Rojo se estaba divirtiendo. Eso te permite estar en 2 sitios a la vez, como dices tú. No es tan inusual como crees. Es apropiado, siempre y cuando te acuerdes de regresar a tu receptáculo humano. Has prometido llevar tu conciencia en ese recipiente mientras estés en la Tierra, pero eso no te impide seguir viajando. ¿Quieres decir que hay una parte mía que no está aquí? Sí. Rojo sabía cuál iba a ser la siguiente pregunta. ¿Y dónde está?, preguntó Mike. El ángel se levantó de su asiento y se dirigió a la puerta para dejar que Mike se retirara a descansar. Se volvió para honrar la última pregunta. Está en el lugar más sagrado de todos. Está con todos los demás, en el templo de la física. Está con Dios. Y dicho esto, se marchó. Mike estaba accediendo a información nueva de todo tipo y no podía descifrar ninguna. El templo de la física, ¿qué será eso? Suena a proyecto de ciencia de una iglesia o a película protagonizada por Harry Ford. ¿Qué puede significar? Era como si cada respuesta a una pregunta generase más preguntas. Mike se retiró a descansar. Justo antes de quedarse dormido, recordó que Rojo le había dicho que sus sueños eran su auténtica realidad. ¿Realmente había viajado con su familia a alguna parte la noche pasada? Si era así, ¿por qué no podía recordarlo con claridad? Todo era tan nuevo y tan sorprendente. Mike siguió pensando sobre ello mientras estaba medio dormido. En ese estado en el que abandonaba su pensamiento humano turbio respecto de lo que en realidad estaba ocurriendo. Después viajó una vez más a su lugar preferido, uno en el que había estado muchas veces mientras dormía, donde el amor se encontraba con la realidad y la familia se reúne para hablar de cosas del pasado, el presente y el futuro, y donde parece que se violan las leyes de la física, pero en realidad se crean. Más tarde sería incapaz de recordar todo lo que había sucedido. Era el último día en la Casa Roja. En el cine se presentaron solamente unos cuantos astrales, ya que se había pasado por alto por lo menos a 5 de ellos, que no formaban parte en absoluto de la experiencia de Michael hasta el momento. Se encontró de nuevo con el profesor que había denunciado a la administración escolar y con el atracador, quien aparentemente había desencadenado toda esa aventura gracias a su actuación en el apartamento de Mike. Parecía como si todo eso hubiera ocurrido mucho tiempo atrás. Mike les escuchó a todos y honró el hecho de que fueran su familia y todos estuvieran vinculados de múltiples maneras en sus vidas actuales y pasadas. Cuando acabó, Mike había adquirido sobre el tema una perspectiva de conjunto
que casi ningún humano poseía. Ahora su idea de en qué consistía la vida era mucho más amplia. Volvió a lamentar el hecho de no poder llevarse nada de esto a Los Ángeles y también no haber tenido acceso a este conocimiento anteriormente. Si hubiera comprendido la energía kármica de los contratos, hubiese tenido una comprensión mucho más serena, incluso de las experiencias más emocionales. Esto le habría ayudado a convertirse en el mejor ser humano del planeta. Era posible que los seres humanos en la Tierra nunca accedieran a este conocimiento. Quizás esa fuera la lección de la que se había hablado con tanta frecuencia. Era casi como estar en la oscuridad y ver si uno podía descubrir la luz, a pesar de todo. Aunque se trataba de un rompecabezas gigantesco, Mike estaba agradecido por este viaje educativo y de iluminación. Esa noche dedicó algún tiempo a hacer una ceremonia con su cuerpo, tal y como le había enseñado Verde. Sintió que se avecinaba otro cambio y lo trató exactamente como Verde le había mostrado. Le llevó unas cuantas horas y Mike supo con absoluta certeza que se había graduado a otro nivel, en el cual, de algún modo, su organismo se había fusionado con su espíritu. Parecía como si la aceptación de lo que había aprendido en las diversas casas hubiera causado una reacción psicológica dentro de sus células. Entonces, recordó que Verde le había dicho que su verdadero espíritu estaba contenido en cada célula. Tenía sentido. Volvió a dormir bien, sin ser consciente de sus viajes astrales y sus reuniones familiares, y se despertó descansado. Después del desayuno se atavió con la espada, su escudo y su armadura y fue a buscar a Rojo. El ángel ya le esperaba, listo para acompañarle a la puerta de la casa. Estaba evidentemente conmovido al ver que Mike se acercaba. Michael Thomas, de propósito puro. Has cambiado. Ya lo sé. Mike se mostró reservado respecto a la ceremonia y el cambio que había experimentado la noche anterior. ¿Cómo lo has sabido, Rojo? ¿Cómo puede saber un ángel si un ser humano ha cambiado su vibración? Rojo seguía mirando a Mike con una expresión de respeto. Tus colores lo revelan, dijo suavemente. Nunca un ser humano ha cambiado tanto y tan rápido, Michael. En este lugar eres único. Lo has asimilado todo y lo has comprendido tan rápidamente como se te presentaba. Realmente eres un ser humano muy especial. Rojo dio media vuelta y condujo a Mike de nuevo por el laberinto de vestíbulos hacia la pequeña puerta de la entrada de la Casa Roja. Mike salió a la luz del sol y empezó a ponerse sus zapatos, que encontró tal como los había dejado. No había entendido eso de los colores, pero no importaba. Nunca olvidaré este lugar, mi rojo amigo, dijo Mike. Aquí es donde he conocido a mi familia por primera vez. Rojo sonrió. Él sabía la verdad. Mike había conocido a su verdadera familia por primera vez como Michael Thomas, el ser humano, pero en realidad les conocía de sobra. Michael Thomas, todavía te esperan muchas sorpresas en las 2 casas que te faltan. Tu nueva vibración hará que todas esas vivencias sean aún más intensas. ¿Estás preparado para afrontarlas?
Mike pensó que eso sonaba amenazador. ¿Existe la posibilidad de que se presente algún problema, Rojo?, inquirió Mike, preocupado. Encontrarás algunos retos físicos, espirituales y emocionales que tendrás que afrontar antes de llegar a la puerta del hogar, respondió Rojo con serenidad. Quizá sean los desafíos más grandes a los que te hayas enfrentado desde que estás en esta tierra. Algunos pondrán en duda este recorrido y su realidad. Algunos te dejarán atónito por su envergadura. Otros incluso podrían darte miedo. Mike se irguió al oír esto. Sabía que le esperaba algún tipo de prueba. Al igual que antes, estaba lleno de resolución. No había llegado tan lejos para claudicar ahora. Lo entiendo, dijo, y estoy preparado. Claro que lo estás, mi amigo humano. Rojo siguió mirando a Mike como si lo viera por primera vez. Tengo que hacerte una pregunta. La oirás esta mañana y posteriormente, aunque solo 2 veces más, la última vez será la más importante. Por fin, pensó Mike, contento de que un ángel le estuviera dando alguna información sobre por qué le habían hecho esa última pregunta en cada una de las casas. Debía estar relacionado con la 7ª casa y con lo que encontraría en ella. Estoy listo para responder a tu pregunta, Rojo. Mike sabía cuál era la pregunta, pero quería que Rojo tuviera el honor de formularla. El ángel sabía lo que Mike le estaba concediendo en ese momento y lo valoraba. Michael Thomas, de propósito puro. ¿Amas a Dios? Lo mismo que a ti y que a todos los demás. Sí, amo a Dios. Mike se acercó al ángel e hizo algo que no había hecho antes. Abrazó a Rojo. El enorme ser era como un paquete descomunal, y los brazos de Mike le rodearon en la medida de lo posible. Rojo aceptó inmediatamente la despedida física y se agachó para permitir que Mike pudiera abrazarle y tenerle a la altura de los ojos. El ángel envolvió completamente a Mike, engulléndole entre sus sutiles ropajes rojos. Esto tiene un significado, Michael, dijo Rojo mientras soltaba a Mike. Tal como me dijeron Verde y Violeta, eres el primer humano que posee la vibración que puede permitirte tocar a un ángel. El rojo ser se estaba emocionando. Nunca antes habíamos abrazado físicamente a un ser humano. Siempre recordaré este momento. Mike aceptó de buen grado el cumplido y luego echó a andar por el sendero que iba de la casa al camino principal. Estaba ante una disyuntiva, seguir o no seguir el camino. Sí, esta vez usaría el camino para llegar a la siguiente casa, que ya sabía que era blanca. Se volvió una vez más y agitó el brazo para despedirse de Rojo. Este permaneció en el porche observando a Mike hasta que quedó fuera de su alcance visual. Estaba maravillado del progreso de Mike y orgulloso de los dones de ese ser humano y también de las armas que armonizaban con él. Nunca antes había ocurrido esto de una manera tan perfecta. Era solo cuestión de minutos que la repugnante y amenazadora criatura, que llevaba con ella el hedor de la muerte,
surgiera de entre los árboles y empezara a seguir al ser humano hacia la siguiente casa. Eso no dejaba huellas de pisadas mientras se movía dentro de los márgenes del camino. Pasó muy cerca de Rojo y le miró ferozmente con sus ojos abrasadores. Por primera vez, el ángel habló a la aparición. Espectro, no tienes ninguna oportunidad. Dicho esto, el rojo ser dio media vuelta y desapareció en el interior de la casa de su mismo color.